Ok, entonces de nuevo, hello, buenas tardes muchachos. Cambiamos de plataforma, entonces para los que van a ver esta grabación, les recordamos que esta semana vamos a ver las actividades de la segunda semana, que cuando ingresamos a la plataforma, lo primero que vamos a encontrar, ¿cierto? Es anuncios, donde está la información más importante y relevante, y que en la pestaña contenido es donde encontramos el material y las actividades que debemos desarrollar. Ok, ahora estábamos en la explicación de el material de esta semana o cuál es el tema. Entonces estamos hablando de los diferentes pronombres que utilizamos para realizar una oración. ¿Qué son los pronombres, profe? En caso tal de que yo no me sepa el nombre de la persona, pues puedo utilizar el pronombre. Por ejemplo, sé que es una mujer, pero no sé su nombre, entonces simplemente digo, ella le gusta tal cosa, ¿cierto? Entonces para eso son los pronombres. Esta semana lo vamos a hacer solamente con yo, ¿ok? Igual, vamos a verificar el yo, el you. ¿Qué significa el you, muchachos? You es él, no, Usted o usted, ¿cierto? O tú, muy bien. Listo. They, ellos. We, ¿qué significa we? Nosotros. Ok. Y acá me falta ella, él y esto. ¿Para qué utilizo esto? Para una sola cosa, ¿cierto? Cuando estoy hablando de una cosa, de un lugar, todo lo que no sea personas. Ok. ¿Cuáles son los verbos que vamos a utilizar, profe? Love, like, hate, odiar. ¿Para qué? Para expresar nuestros gustos. Entonces, ¿cómo hago una oración, profe, para decir que a mí me gusta algo? Entonces, I like, por ejemplo, voy a decir que me gusta el chocolate. I like chocolate. Listo. Profe, si después de estos verbos quiero hablar de que me gusta una actividad, por ejemplo, a mí me gusta dormir, a mí me gusta bailar. Cuando coloco el verbo enseguida de cualquiera de estos verbos, el verbo debe ir con ing. ¿Por qué, profe? Porque gramaticalmente así lo indica. ¿Qué quiere decir que el verbo enseguida va con ing? Estoy haciendo énfasis en que realmente me fascina esa actividad, de que realmente me gusta, de que realmente odio hacer eso. Entonces, de esa manera gramatical es que yo escribo mis gustos o mis preferencias. Entonces, si voy a nombrar simplemente I like chocolate o I like dogs, ¿cierto? Simplemente estoy nombrando cosas, pues no hay necesidad, ¿cierto? Pero cuando se trata de verbos, por ejemplo, voy a decir que me gusta dormir, sería I like sleeping. ¿Ok? ¿Cómo diría que me gusta escribir? O que amo escribir. I love writing, very good. Writing. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta, profe? Que el verbo enseguida debe ir con ing, ¿vale? Esa es una reglita gramatical. Listo, profe. Ahora, tengo aquí la oración en positivo. Si yo voy a negar, profe, ¿qué auxiliar utilizo? Con el verbo ser o estar, yo no necesito ningún auxiliar. Simplemente le colocábamos el no al lado, ¿cierto? Y cuando íbamos a preguntar qué pasaba con ese ser o estar, ¿dónde lo colocábamos? pues el not va después del pronombre, ¿no? No. Cuando utilizábamos la clase anterior, recuerde que utilizamos, ¿qué fue lo que aprendimos en la clase anterior? El there is y el there are. ¿Sí? ¿Recuerda? Digamos que el verbo va antes del sujeto cuando estamos preguntando. Por ejemplo, are you? Muy bien, entonces. Y va después de la conjugación del verbo to be. Exactamente, entonces, por ejemplo, there is a banana. Hay una banana. ¿Cómo negaba? Si era con el verbo ser o estar.
simplemente le colocaba el no al lado del is, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se trata del verbo ser o estar. El verbo ser o estar es independiente. Él no necesita ningún auxiliar ni nadie para preguntar. ¿Qué pasa cuando preguntábamos? ¿Qué hacíamos con ese is? Se colocamos al inicio. Eso, lo colocamos al inicio, profe. Ah, ok. Entonces, siempre que yo esté utilizando el verbo ser o estar, ya sea con der, o puedo decir ella es bonita, ella es atractiva, vamos a hacer uno con ella. She is pretty. Ella es bonita. ¿Cómo niego? Pues simplemente she is not pretty. ¿Y cómo pregunto? Is she pretty? Entonces, siempre que esté el verbo ser o estar, no me importa en compañía de quién, si es del der o de algún sujeto, siempre va a funcionar de la misma manera. ¿Ok? El verbo ser o estar es independiente. Para negar, simplemente le colocas el no. Y cuando vas a preguntar, simplemente lo llevamos al inicio. No cambiamos absolutamente nada más. Ahora, profe, para los demás verbos, ¿cuáles demás verbos? Todos los que no sean ser o estar. Like, love, trabajar, dormir, en fin. Para todos esos verbos, yo necesito un auxiliar para negar y para preguntar. Entonces, para todos estos sujetos, el auxiliar que voy a utilizar es el do not, cuando voy a negar. Y cuando voy a preguntar, voy a colocar do al inicio. ¿Por qué, profe? Estos sí necesitan auxiliares, porque estamos hablando de otros verbos en presente simple. ¿Listo? Y cuando hablamos de estos tres personajes, de ella, de él y de esto, en presente simple, van a utilizar el auxiliar que tiene ese, does not o does para preguntar. ¿Por qué, profe? En terceras personas, cuando estamos en presente simple, nos dicen que debemos utilizar el auxiliar does, ¿ok? Que lleva ese. Entonces, por ejemplo, voy a decir que I like chocolate. Si voy a negar, ¿qué auxiliar utilizo para negar? I, ¿cómo coloco no? ¿De qué de ir acompañado? I do not. No. Eso, o don't de manera corta. ¿Yo puedo colocar el no solito? No, profe, tiene que ir acompañado de un auxiliar. I don't like chocolate. Y si quiero preguntar si me gusta el chocolate, ¿qué debo colocar al inicio? Hey, do you like chocolate? Do you like? Alguien más me pregunta, ¿cierto? Oye, ¿a ti te gusta? Entonces por eso utilizamos do you like. A menos que yo me pregunte a mí mismo, oye, a mí me gusta, no. ¿A ti te gusta? Entonces siempre preguntamos o siempre alguien más nos pregunta, do you like chocolate? Listo, esa es la manera de hacer una oración positiva, una negativa y la pregunta. ¿Por qué debemos utilizar auxiliar, profe? Porque en todos los tiempos los verbos necesitan un auxiliar para negar y para preguntar. ¿Cuál va a ser el único verbo que no va a necesitar a nadie para preguntar o negar? El verbo to be. El verbo to be. Profe, y en cualquier tiempo, esté en presente, en pasado, en futuro, el verbo to be no lo necesita. ¿Ok? Por eso es que la gramática del verbo to be es un poquito diferente. Pero es de tener claro eso. ¿Vale? Ahora, profe, con estos personajes, ¿qué pasa? Ya vamos a utilizar el auxiliar das. ¿Qué pasa con el verbo? Debe llevar ese. Profe, ¿por qué? Esa es una reglita de presente simple. Bueno, se los voy. Sé que no es el tema de esta semana, pero de una vez se los voy a aclarar para que lo tengamos presente, ¿vale? Presente simple. Entonces, cuando hablo de ella, de él o de una cosa, el verbo debe llevar ese. Por ejemplo, voy a hacer el mismo ejemplo, pero con Sara. Sara, like. ¿Qué pasa con el verbo cuando hablo de ella, de él o de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué le debo agregar? La S. Eso. Sara likes chocolates. Muy bien. Ahora, cuando voy a negar, ¿qué auxiliar utilizo cuando estoy hablando de Sara, de él o de ella? O de esto, perdón.
El does Does not. not. Eso, does not. Does not. Profe, ya tiene S el auxiliar. Se la quito al verbo. ¿Listo? Cuando aparece el auxiliar es quien lleva la S. Ok. Y cuando voy a preguntar qué pasa, ¿qué le agrego? Al inicio. Does. El auxiliar does. Muy bien. ¿Por qué? Porque voy a preguntar. Y si tengo el auxiliar, ¿será que le dejo la S al verbo o ya no hay necesidad? No hay necesidad. No hay necesidad, profe. Ya la lleva el auxiliar. ¿Cómo respondes que sí? Yes. ¿De quién estamos hablando? De ella. ¿Y con qué auxiliar? Does. ¿Cómo respondo que no? No, she does not. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes acá sobre las frases que acabamos de hacer? Por ejemplo, vamos a decir que a Julián le gusta correr. Entonces, ¿qué pasa? Like, ¿qué debe llevar primero? El verbo, si hablo de Julián. Likes, con eso. Eso, Julián likes. Y cuando quiero hablar o quiero colocar un verbo enseguida de estos, el verbo like, hate, ¿cómo debo escribirlo? Con ing al Con final. ing, entonces, Julián likes running. Listo. Ahora, ¿es exactamente lo mismo cuando voy a negar? Sí, profe, eso simplemente le colocas. ¿Qué auxiliar utilizo para negar cuando hablo de Julián? El does, ¿no? Does not, eso, pero con el no. Does not. Muy bien. El does not. ¿Qué pasa cuando ya tengo el does not? ¿A quién le quito la S? Al primer verbo, ¿cierto? Like. El verbo. A like, muy bien. Y si voy a preguntar, Profesora, ¿qué una hago? pregunta. Señora. Quería preguntar, ¿no puede decir, por ejemplo, Julián likes to run? Ah, ok. Julián likes to run. Gramaticalmente hay dos formas de unir dos verbos. Una es que si lo separo con la preposición to, el verbo de enseguida va normal, así como acabamos de hacer esta frase de acá. ¿Listo? Y la otra opción es que si va enseguida, ¿cómo debe ir el verbo de enseguida? Con ing. Con ing. ¿Cuál es la diferencia, profe? Es decir, ¿se pueden escribir de las dos maneras? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo coloco el verbo enseguida, que normalmente es como utilizamos para expresar nuestros gustos, cuando colocamos el verbo enseguida con ing, realmente estoy diciendo, oye, me fascina correr. En cambio acá dice, sí, como que le gusta correr, pero ajá. Entonces son dos maneras diferentes de decir lo mismo. Gramaticalmente las dos son correctas, pero ¿cuál es la que más utilizamos en la práctica para realmente, si estoy hablando de los gustos, yo tengo que demostrar pasión por lo que hago, ¿cierto? Entonces, por eso es que utilizamos el verbo enseguida con ing. Esa es la diferencia. ¿Entendido? Okay, perfecto. ¿Vale? Con muchísimo gusto. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Profe, y cuando el verbo termina en S, ¿se le agrega otra S? Cuando el verbo termina en S, no, recuerden que la regla gramatical afecta solamente el primer verbo. El primer verbo. Cuando el verbo termina en S, termina en X, termina en H, termina en Z, ¿tiene sentido agregarle otra S? ¿Qué suena una Z con una S, muchachos?
O una H con una S. ¿Tiene algún sonido? ¿Ustedes qué creen? Realmente no. No. Entonces, cuando es ese caso, esa es una reglita adicional, le colocan ES. Por ejemplo, tengo el verbo watch. ¿Qué le agrego? ¿S o ES? ES. ES. Profe, y si no me acuerdo, colócale lógica. Mira, si le colocas S, ¿cuántas letras te quedan? 1, 2, 3, 4 letras seguidas. ¿Tiene sentido 4 letras seguidas sin ninguna vocal? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? No. No tiene. No tiene. No, profe, No, ¿cómo en voy ese a...? caso es como el verbo do. Exactamente, entonces. También, cuando termine en vocal, en O en la vocal I, porque Y realmente es una vocal, muchachos, le cambian por IES. Y cuando termina en O, pues también le agregan ES, que es el caso del verbo, porque recuerden que este auxiliar también es un verbo. Entonces yo puedo, por eso es que le agregan ES, no le agregan simplemente la S, sino que le agregan ES. Muy bien, entonces normalmente cuando el verbo termina en estas letras o en estas vocales, le agregan ES al verbo. Muy bien. Algo adicional que queramos agregar acá a nuestros apuntes. Listo. Ok, ahora sí, entonces vamos a ver cuáles son las actividades que hemos de desarrollar esta semana. Recuerden que las actividades se encuentran en la carpeta Evidencias, muchachos. ¿Cuáles son las dos actividades? Yo se las nombré ahí, estaban en anuncios. ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántas son? Dos, ¿cierto? Entonces, la primera se llama Sport and Animals. ¿Cómo hago para bajar el archivo, muchachos? ¿En dónde le doy clic para bajar el archivo? Eso, mira acá en el link azul. Cualquiera de los dos links, profe, funciona igual. Listo, entonces simplemente le doy clic acá. Acá en la parte inferior puedo ver ya cuando se descarga. Le doy a habilitar edición, ¿cierto? Para poderlo modificar. Y listo, me dicen, oye, completa el siguiente texto con estas palabras. Entonces, están utilizando el verbo to be. I am Alex, I am 15 years old, I live in a big house with my parents, I love animals, especially. ¿Cuál sería la palabra que puedo hablar acá si estoy hablando de animales? ¿Qué puedo tener en casa? Dogs. Dogs, very good. Dogs. We have a golden labrador. Y acá me dice que es un golden labrador. His name is Husky. On the weekends I run about 5 kilometers with Husky. I also like wild. ¿Qué es wild? My favorite animals when I visit the zoo. ¿Qué voy a colocar después de wild? ¿Qué creen ustedes? Lion. Lions. Wild quiere decir. ¿Qué es wild? Salvaje. Salvaje. I like wild lions. My favorite animals. Oh, perdón.
I also like wild animals, porque voy a hablar en general, ¿cierto? Aquí entonces sí decimos, my favorite animals when I visit the zoo are the, ahora sí, lions, because they are big and strong. Mira, miremos acá, después del verbo love, si voy a colocar otro verbo, ¿cómo debería ir escrito? Con ING. Con ING, muy bien. Entonces, está hablando del deporte que usualmente play with my friends at the park. ¿Cuál de los dos utilizo para, cuáles puedo practicar en el parque? Jogging. Jogging puede ser. Y cuando voy a the beach, ¿cuál será? Swimming. Swimming. Eso, profe. I also practice swimming. I love jogging, puede ser. Bueno, profe, ¿será que nos sobra una? Vamos a ver, pareciera que sí. Play, ¿no está por ahí? I usually play with my friends. De pronto acá, I play. Yo creo que se les ha... Play ¿cierto? basketball. I play basketball. They usually. De pronto es que sí. I usually I play basket, sí. Entonces de pronto sí fue que les faltó ese espacio. Bueno. Listo, profe. Y acá voy a utilizar o voy a completar la conversación con el verbo like, ya sea de forma afirmativa, negativa o interrogativa. Ustedes ya saben cómo es, ¿cierto? Si voy a preguntar, si le voy a preguntar a alguien, ¿cómo le pregunto que si le gustan los deportes? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Con qué inicia? Do you like sports? Eso, very good. Do you like sports? Y si Sports. dice que sí, yes, I. Yes, I do. Yes, I do like. O yes, I like. Cualquiera de I los do. dos. Yes, I like volleyball. What about you? ¿Será que él sí le gustan o no? Yes. Yes, Yes. I like sport too. What about football? What is your favorite football team? ¿Será que le gusta o no le gusta? ¿Qué creen ustedes? No, No le gusta, ¿cierto? he doesn't. Pero recuerda que aquí es una conversación que siempre es como si Paul estuviera respondiendo. Entonces siempre, ¿cómo dirá Paul? Sí, a mí no me gusta, no, a mí no me gusta. Entonces, ¿cómo sería? Yes o no o I. Oh, no. No. I don't like. I don't like. Recuerden que todo es con el exactamente. I don't like football. Listo. Y acá cuando voy a preguntar si le gusta el fútbol, a Mari, ¿cómo le diríamos? Does you like? No, no, hermosa. Siempre es como si estuviera hablando con tú. Do you like? Eso. Do you like football? Siempre es como si estuviera hablando con alguien. Entonces siempre te digo, oye, ¿a ti te gusta? Y respondo, a mí me gusta, ¿vale? O a mí no me gusta. Siempre es con el auxiliar de tú. Estoy frente a una persona. Entonces no hablo como si fuera tercera persona, no. Es una conversación entre dos personas y cada uno responde su parte. ¿Listo? Mira que realizamos la... Eso es todo lo que debo hacer. Cierro, guardo los cambios. Una pregunta. Señor. Ahí cuando hablamos de fútbol lo hablamos de una manera general, pero si yo digo de fútbol, está mal dicho. Ok. Cuando tú utilizas el article de, ¿qué significa de? El, la, El, la,
Los. y las. Sirve para todo. ¿Ok? Entonces, tú puedes decir o utilizar esa palabra cuando te refieres a una cosa que tiene tanto singular como plural. Por ejemplo, yo puedo decir la estrella o las estrellas. Sí. Sí. ¿Todos de acuerdo? Ahora, profe, ¿cuáles son los que no tienen plural? Los que no tienen plural, las palabras en inglés que no tienen plural son los conceptos. Todo lo que no sea, todo lo que es abstracto, o todo lo que necesite una unidad de medida. Yo puedo decir el agua y las aguas en inglés. ¿Sí o no? Las aguas minerales. No. 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 ¿Por qué, profe? Yo no puedo hablar en plural de aguas, porque es un elemento que necesita una unidad de medida. Yo puedo decir un vaso de agua, 2 vasos de agua. Entonces, porfa, muchachos, si hay ruido, cierra los micrófonos mientras tanto. Porfa, Diana, ¿me colaboras? Profe, entonces, ¿qué pasa? Con esos elementos que necesitan una unidad de medida, yo no puedo colocar la palabra de. Yo no puedo decir el agua. Profe, pero yo en español lo digo, sí, pero en la gramática inglesa no se puede, ¿vale? ¿Yo qué puedo decir? Yo puedo decir a glass of water, un vaso de agua, a glass of water. Profe, y el concepto agua simplemente digo, water is nice. Entonces simplemente coloco el concepto como tal. Entonces, fútbol, ¿será una cosa o es un concepto? Concepto. Es un concepto. Entonces, ¿le puedes colocar el de o no le puedes colocar el de si es un concepto? En inglés. No lo puedes colocar. Entonces, No debería. No deberías, exactamente. Simplemente dices, football is the best sport. Es el mejor deporte. ¿Listo? Cuando es un concepto, simplemente coloco la palabra sola. No puedo colocar el o la o los o las. Lo que pasa es que en español siempre le colocamos a todo, ¿cierto? Y ahí sí no hay problema. Por ejemplo, amor. ¿Es un concepto o es una cosa? Concepto. Es un concepto. Y entonces, basado en eso, le puedo colocar, yo puedo decir el amor o los amores. No. Love solamente. No, simplemente el concepto. Love is beautiful. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Cuando utilizo el de, profe, cuando ya he nombrado, por ejemplo, yo digo, I like a mobile phone. Oye, me gusta un celular. Oye, ¿pero qué celular? Dime. I like a mobile phone. Ya cuando he nombrado el celular que me gusta de mobile phone, ¿estoy hablando de cualquier celular o estoy hablando del celular que acabo de nombrar? Celular que acaba de nombrar. Eso, entonces el de lo utilizo para dos opciones. La primera es, voy a nombrar algo que ya nombré previamente, es decir, ya los demás saben a qué me estoy refiriendo. Y cuando algo es único en su especie, es único en el mundo, algo que es único. Entonces yo puedo decir el sol, la luna, el universo, ¿son únicos o hay varios soles? Pues en nuestra vida láctea, ¿no? Solo uno. Solo uno. Entonces, cuando es algo único, coloco el de o para referirme a algo específico que ya nombré. Entonces, ya la persona sabe que no me estoy refiriendo a cualquier celular, sino a el celular que estoy nombrando. Esa es la función del de. ¿Por qué debe servir para singular y plural, profe? Pues precisamente porque
abarca todo, el, la, los, las. Por eso es que los conceptos no les puedo colocar el de, porque querría decir que también tienen plurales, y los conceptos, todo lo que es abstracto no tiene plural, solamente singular. ¿Listo? Esa es como la parte teórico-práctica para entender por qué a algunas palabras les puedo colocar el de y a otras no. ¿Entendido? Entendido, pero creo que esto se perfecciona hablando, poco a poco. Correcto. Pero sí está entendido, claro que sí. Sí, lo que pasa es que la gramática inglesa tiene aplicaciones dependiendo de su acompañamiento, ¿no? No hay una regla general, por ejemplo, como en español, que es para todos. Entonces sí es más de ir teniendo como una lógica gramatical, pero no es tan complejo. ¿Listo? Ok, voy a enviarles esto con muchísimo gusto. Listo. Ok, entonces esa es la actividad que se llama Animals and Sport and Animals. Vamos a darle siguiente. Esta actividad interactiva, recordemos que es de práctica, ¿cierto? Es un jueguito. ¿Cómo la desarrollo? ¿Dónde le doy clic? ¿O qué hago para hacerla? Por scoring. Ver score. Ver score. Se abre en una ventana emergente adicional, por eso es que tengo que tener habilitados los cookies o los plugins o ventanas emergentes. Vamos a ver si nos carga. Por eso les dije que solamente práctica. Mira, bueno, al menos esta vez sí nos cargó. Y ahí les dan las indicaciones en español y en inglés. Normalmente es tocar o seleccionar. Vamos a ver, por ejemplo, aquí nos dicen qué es lo que vamos a realizar. Le voy a dar siguiente. Me dice que vamos a ver algunas preguntas alrededor del parque. Debo dar clic en cada signo de interrogación para mirar cuál es el deporte que va a aparecer, y lo que tengo que hacer es deletrearlo. Listo. Mira, ahí me está enseñando cómo hacerlo. Entonces, esto es como para que practiquen vocabulario. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Organizarlo. Aerobics. Y luego, pues perdón, por acá. Aerobics. Simplemente le doy en el chulito para ver si está bien. Listo. Y así hago. Esto normalmente, esos jueguitos son para practicar. Y al final me dice dónde me equivoqué, ¿cierto? Si me equivoco, pues me sale en rojo. Lo puedo hacer cuantas veces quieras. Esto es para que ustedes, digamos, practiquen el vocabulario. Es solamente práctica. Y la otra actividad que deben realizar se llama Personal Likes. Vamos a darle clic acá. Y nos dice que debemos subir un texto utilizando frases sencillas. ¿Cuántas? Entre 5 y 6. Donde voy a expresar cuáles son los deportes y animales favoritos. Entonces yo por acá tengo un modelo. Entonces vamos a utilizarlo, profe, para que sea mucho más fácil. I think I have it here somewhere. Pin, 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 pin. Text. ¿Dónde está? Pin, pin. Ok. Tin, tin, tin. Creo que está por downloads. English Beginner, Activity 2, y es Personal Likes. Listo. Ya ahorita se las comparto a ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer, profe? Precisamente así como nos lo explicaste ahorita en PowerPoint, voy a utilizar cualquiera de estos verbos para expresar lo que me gusta.
voy a hacer unas 5 o 6 actividades, preferiblemente acompañarlas de una imagen que encuentre pues en internet. ¿Para qué? Pues para tener claridad de lo que estoy expresando. Si me gusta jugar fútbol, pues voy a colocar una imagen de alguien que esté jugando fútbol. ¿Qué debo tener en cuenta? 2 cositas. Si voy a colocar después del like un verbo, ¿cómo debe ir el verbo? ¿Cómo debe ir escrito? Con ing. Eso. Y también puedo hacer la negativa, afirmación o pregunta, porque ya lo sabemos. Si voy a negar, cuando estoy hablando de yo, ¿qué auxiliar utilizo? I don't. I don't. Eso. I don't like, por ejemplo, I don't like arañas, I don't like, bueno, ahí pueden hacer. Simplemente son 5 frasecitas donde voy a expresar qué me gusta, qué no me gusta, y lo voy a ilustrar con imágenes. Súper sencillo. Y listo. Eso es todo. Voy a guardar esto. Les voy a compartir este archivito ahí como que les explico como tal. Y ahora les voy a explicar, profe, cuando yo subo la actividad, no estoy segura si quedó o no quedó. La manera más sencilla es, ustedes tienen algo que se llama portafolio de evidencias. ¿Sí lo han visto? Ahí en el menú. ¿Sí o no? ¿Sí se han dado cuenta que lo tienen ahí o no lo han visto? Sí, señora. Listo. Sí, señora. ¿Qué es portafolio de evidencias, profe? Es como la maletica donde está todas las actividades que debo enviar. Entonces, mira, cuando yo contesto la actividad, aquí están las 6 actividades que debo enviar en el transcurso del curso. Sencillísimo. Algunos me dicen, profe, es que no tengo tiempo. Muchachos, son 6 actividades, casi que una por semana. Pues súper sencillo. Lo que deben hacer es, cuando yo la contesto, aquí me aparece en blanco y me aparece un link del archivo que subí. Entonces, una vez yo tenga o haya subido el archivo, me vengo a portafolio de archivos, de evidencias, y verifico que esté en blanco y que me aparezca el link, y le doy clic al link y ahí me aparece cuál fue el archivo que subí. Entonces, esta es una manera muy fácil de verificar cuando he subido o no he subido la actividad. ¿Listo? ¿Dónde verifico las calificaciones? En la pestaña evidencias, muchachos. Ahí les aparece en el listadito, ¿cierto? De sus actividades. La calificación les debe aparecer acá al frente. Profe, si no me aparece la calificación al frente, ¿qué haces? Simplemente ingresas a al nombre de la actividad y verificas dentro de esa actividad si ya te la calificaron. Entonces, por ejemplo, yo ya envié Identities, voy a ingresar a ver si ya me la calificaron, profe. Si aparece SN, quiere decir sin nota. ¿Ok? Por ejemplo, acá está Identities, a ustedes les aparece un poquito diferente, acá les debería aparecer la calificación. ¿Listo? Por ejemplo, aquí como estoy haciendo el ejercicio, me debería aparecer acá abajo la respuesta o el archivo que subí y ahí enseguidita la calificación. Igual la profe le coloca a veces unos comentarios, ¿cierto? De que tuvieron bien, que deben tener en cuenta, en fin. Eso es todo lo que tienen que manejar. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud que quieran resolver sobre el manejo de la plataforma. Es que yo aún no he podido enviar el primer trabajo. No hay ningún lío con que lo envíe más tarde. No hay ningún lío. Todas las actividades van a estar habilitadas hasta el último día que dijimos que, ¿cuándo era? Vamos a ver. Ahí en el cronograma está. ¿El 9? Hasta el 9, exactamente. Entonces, profe, si yo un fin de semana quiero hacer todas las actividades del curso porque pues ahorita no tengo tiempo, ¿lo puedo hacer? Sí, no hay problema. Recuerden que ahí en la plataforma les aparece como vencida, ¿cierto? Porque como ella maneja las fechas de acuerdo al desarrollo del curso,
pero no hay ningún problema, no se les va a bajar en la calificación, nada. Simplemente es como un recorderis que hace la plataforma para saber en qué actividad deberían ir de acuerdo al cronograma. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? Recordemos, porfa, que las sesiones en línea quedan acá, muchachos, en esta. Profe, disculpe, yo estuve intentando en la plataforma de Sofía Plus. Ajá. Y la parte educativa, aunque me permitía buscar las entidades, las instituciones, pero después no las grababa bien. ¿Eso es importantísimo que quede registrado o no? ¿En Sofía Plus qué estabas haciendo? Sí, Sofía Plus. ¿Pero qué intentabas hacer en Sofía Plus? Los datos de escolaridad, porque me dejó ingresar todos. No. Ahí lo importante es, por favor, verificar que el número del documento esté bien, que tu correo esté actualizado, tu número de contacto, la hoja de vida como tal. Por eso es que el SENA tiene como tal algo adicional que se llama Agencia Pública de Empleo. Para las personas que quieran estar en la base, aquí sí, aquí es más fácil, aquí sí hay una opción para ingresar, por ejemplo, si la empresa no está registrada, la registro, pero la mayoría están registradas. Aquí sí, es importante para las personas que de pronto quieran tener su hoja de vida activa. Si algún empleador necesita y que ustedes la tengan disponible, simplemente se registran y suben sus documentos, el certificado laboral, los de estudio. Entonces, acá sí. En Sofía Plus, lo más importante es que sus datos estén bien escritos, estén correctos. ¿Por qué? Porque todos los certificados se van a generar de esa manera, y si encuentran algún error, pues simplemente el certificado no se genera, lo dejan ahí en stand-by hasta que ustedes corrijan ese error. Recuerden que cuando hay un error dentro del documento o el tipo del documento no está actualizado, que tenía tarjeta y ahora tengo cédula, ahí yo les coloqué en la plataforma a dónde debemos enviar una copia, porque como ese sistema lo maneja una persona directamente en el SENA, entonces mira, debemos enviar una fotico del documento y decir, por favor, corrijan el error que hay en mi nombre, con Z, con S, bueno, en fin. Ellos necesitan tener la fotico del documento para hacer el cambio, ¿ok? Eso es lo más importante que debemos hacer en Sofía Plus. Buenas tardes, profesora, hazme un favor, lo que pasa es que yo hasta hoy ingresé al programa de acá de Sofía Plus y veo que estoy como perdida porque pensé que hasta hoy iban a comenzar las clases y no, ya las comenzaron hace días. ¿Qué me recomiendas que haga? Hermosa, aquí hay unas grabaciones. Mira que en anuncios está la explicación de la actividad que realizamos en cada semana, Princess. La semana pasada simplemente fue una actividad, igual ahí la expliqué cómo la debíamos realizar. Y la de hoy, pues ya viste, es así de sencilla. Son temas muy básicos, muy específicos, entonces ya les voy a colocar ahí en el grupo WhatsApp la información, como hay un canal YouTube que les tengo para ustedes donde está la explicación de cada semana, hermosa. Entonces mi recomendación es que vayas directamente y veas la explicación. Si quieres ir directamente, pues lo adelantas, ves la explicación del tema, realizas la actividad y listo. Ok, muchísimas gracias, profe. Vale, súper. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? Vamos a hacerlo de una vez. YouTube. Ya se los voy a colocar de una vez. SENA English Beginner. Listo, mira. Aquí está la explicación de las actividades de cada semana. ¿Ok? Ya les voy a compartir esto. ¿Tú estás en el grupo WhatsApp? No, señora, yo no estoy en el grupo. Ok. Voy a colocar acá. Este es el canal. Ya te voy a enviar entonces, si quieres, el link. Este es el link para el canal de YouTube. Ah, mira, ahí ya alguien lo compartió. Entonces, si quieres, ahí te puedes apoyar de tus compañeritos si tienes alguna duda.
alguien te puede compartir también si quieres como tal el archivo o cualquier duda o inquietud que tengas. Gracias, profe. Okidoki. Ok, guys. Si no hay más preguntitas, entonces, thank you very much. See you next week. Recuerden que, bueno, ahora vamos a realizar me parece que es mejor esta plataforma porque el Big Blue, bueno, no recuerdo cómo se llama, como es sincrónica directamente en la plataforma, entonces es más demoradita y por eso es que me escuchan como robotcito. Entonces ahorita les envío este link para que lo tengan y recuerden que las clases las estamos programando el jueves a las 2:30 de la tarde, ¿ok? Sí, profe, es que como nos habían dicho que era para los miércoles. Sí, sino que... Veo que se cambió el día. Sí, pues la verdad es que como estaba fallando como tal el link, cuando lo envié yo dije si lo envío el mismo día, pues la probabilidad de las personas que se conecten es muy poca. Entonces yo siempre, por favor, les revisen ahí las notificaciones del correo. Preferiblemente pues yo creería que los miércoles, pero también digamos el jueves, o sea, siempre les envío la notificación 2 días antes, sino que precisamente ese link que estaba molestando, yo creo que muchos ingresaron a ese link y supuestamente les salió que la grabación ya se había terminado, ¿cierto? Que la videoconferencia ya había terminado, entonces la plataforma sí estaba presentando muchos inconvenientes y yo dije, para evitar que muchos se perdieran de la clase, por eso la aplacé. Pero normalmente en calendario están los miércoles. Entonces sigamos programada los miércoles. Profe. Si algo extratemporáneo sucede, pues el jueves. Recuerden que estas sesiones en línea, muchachos, no son obligatorias. Son un espacio adicional a las personas que puedan asistir, no son calificables. Aquí, digamos, la opción es que tienen una asesoría adicional, por si tienen dudas, pueden preguntar, pero de resto se pueden apoyar en las grabaciones que hay sobre el curso para desarrollar las actividades, ¿cierto? Entonces, yo sé que muchos estamos en horario laboral, entonces no se preocupen si no se pueden conectar, ¿vale? Vale, thanks. ¿Listo? All right. Thank you very much, guys. See you next week. Don't forget, in WhatsApp, if you have any questions, you can ask, ¿ok? Sus compañeros se pueden ayudar, yo también les puedo colaborar. Es para esos espacios, para que se puedan colaborar en el desarrollo de las actividades. ¿Ok? All right, guys. Thank you very much. See you next week. Take care. Bye-bye. Thank you. My pleasure. Bye. Guys. Thank you, bye, teacher. bye, darling. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye, Bye, darling. thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye bye. You're Thank you. welcome. Bye-bye. Bye, darling. Bye bye. Bye. Bye-bye.